día de dos grandes santos, San Pedro y San Pablo, personas generosas con el Señor, cada uno recibió una misión y con sus cualidades, con sus dones, con su forma de ser, pudieron sacarla adelante. En la iglesia nadie sobra, todos tenemos algo que cumplir, todos tenemos una misión que realizar y todos podemos edificar el cuerpo de Cristo y todos podemos sacar adelante lo que el Señor espera de nosotros. Por eso hay que ser personas que reflexionamos muchas veces delante de Dios, qué es lo que a mí me toca hacer, qué es lo que yo tengo que hacer, qué se me ha encomendado. Y ciertamente a Pedro y a Pablo se les encomendaron unas cosas distintas a las de todos nosotros, pero a cada quien se nos ha encomendado algo, ¿no? A la gran mayoría de ustedes, familia, trabajo, cuidar a un enfermo, trabajar duro, ayudar en su comunidad, servir a su iglesia, servir a Dios. A Pedro y a Pablo se les encomendó, a Pedro se le encomendó ser la roca, ser la piedra, ser aquel que tiene que guiar a la iglesia, ser aquel que tiene que confirmar en la fe a sus hermanos. Solo a él Cristo le entregó el poder de las llaves del reino, que significa atar y desatar, que significa ser el que gobierna junto con Cristo y en nombre de él. En el Antiguo Testamento, las llaves en el reino de Israel se entregaban al mayordomo, y el mayordomo tenía casi la autoridad del rey. Por eso hay que ver cómo es que el Señor tiene este bello signo de entregar las llaves a Pedro y encomendarle ser el que tiene que confirmar en la fe a sus hermanos. Un trabajo duro. Y recordamos que Pedro era una persona sencilla. ¿Qué profesión tenía Pedro? Pescador. Pescador, ¿ya? No fue criado a los pies de un gran maestro. No es una persona con una instrucción alta o grande, ¿no? Ahora nosotros en este tiempo, ¿no? Si alguno crea una empresa o una gran empresa, pues para sus administradores y cosas así, piden un currículum enorme, que haya tenido universidad y maestrías y doctorados. Pedro, ¿qué tuvo? Era pescador, pero tenía un gran corazón y el Señor lo eligió a él para que sea la cabeza de la iglesia, con sus defectos, con sus virtudes. ¿Cómo era Pedro? Era un hombre trabajador, que trabajaba duro. ¿Cómo era Pedro? Era un hombre terco, ¿ah? Y entusiasta. Sí, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y al ratito lo estaba negando. ¿Cómo era Pedro? Una persona que lloraba sus errores, porque dice la palabra de Dios que cuando negó a Cristo, luego Pedro salió ¿y qué? Lloró amargamente, dice la palabra de Dios. ¿Cómo era Pedro? Un hombre que se dejaba también corregir por sus hermanos, porque cuando no hacía las cosas bien, los demás se lo decían. De hecho, Pablo le dijo varias veces que se corrigiera, que él tenía que dar buen ejemplo, que tenía que ser el maestro de los cristianos. Y Pedro también se dejó corregir. ¿Cómo era Pedro? El que hizo penitencia y que al final dio su vida por Cristo, que regresó a Roma y que murió crucificado. Así era Pedro. ¿Cómo era Pablo? Fariseo, que no significa malo, ¿ah? Instruido, docto, culto, de buena familia, entre comillas, en eso que se llama de buena familia pudiente. ¿Bien? ¿Cómo era Pablo? Una persona que quería mucho a Dios, que tanto lo quería que incluso por defender la ley perseguía a los cristianos. ¿Cómo era Pablo? Una persona humilde. Cuando Cristo se le presenta, él le dice al Señor: y ahora, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y lo mandan con Ananías para que él le dé catequesis. ¿Cómo era Pablo? El que también escogió seguir al Señor y que se dedicó a lo que el Señor le pidió. A Pedro le pidió confirmar en la fe a todos sus hermanos. A Pablo le pidió: anda fuera de Israel, predica la palabra de Dios a los que no creen. Y eso fue lo que hizo. Al final, los dos por un lado, cada uno por el otro lado, llegaron los dos juntos a Roma, y en Roma un loco los mató, Nerón. En la persecución de Nerón crucificaron a Pedro.
en la persecución de Nerón, degollaron a Pablo. Los dos derramaron su sangre, los dos cumplieron su misión, los dos se reconocían el uno al otro como miembros del cuerpo místico de Cristo. Pablo incluso le dio la mano, o Pedro le dio la mano en señal de comunión a Pablo, porque estaban en el mismo camino. Y los dos murieron por el Señor. Por eso se considera hasta ahora al obispo de Roma heredero de la sangre de Pedro y de Pablo. Y no solo de su sangre, al obispo de Roma se le considera heredero de la misión de Pedro y de Pablo. El obispo de Roma, nosotros le decimos, ¿cómo le decimos? Papa, el Papa, el Santo Padre. Hoy, ¿cómo se llama el Papa? Francisco. El anterior, ¿cómo se llama? Juan Pablo. ¿Sí? Juan Pablo. Benedicto. Benedicto. El anterior, ¿cómo se llama? Ahora sí, Juan Pablo. Juan Pablo II. ¿Y el anterior? Ese sí, ya me olvidé. Juan Pablo I. ¿Y el anterior? Ya. Pablo VI. Ay, todavía no había nacido. ¿Y el anterior? Juan XXIII. ¿Y el anterior? Pío XII. ¿Y el anterior? Pío XI. ¿Y el anterior? Benedicto XV. ¿Y el anterior? Pío X. San Pío X. Todos los papas del siglo XX y de este siglo. Grandes hombres, preparados por Dios para una misión enorme, que es la de guiar a la Iglesia. Por eso, hoy le pedimos al Señor por el Papa, ¿no? Que pueda Él también cargar esa pesada cruz y guiarnos a todos. ¿Qué nos toca a nosotros para con el Papa? Escucharlo, rezar por Él, obedecerlo, seguir el rumbo que Él le da a nuestra Iglesia y pedir al Señor que lo mantenga fuerte, porque es un cargo muy pesado, ¿no? Que el Señor bendiga al Papa y que nosotros aprendamos de San Pedro y San Pablo. A ellos se les encomendaron unas cosas, a nosotros se nos encomendaron otras, y cada quien tiene que cumplir lo encomendado. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esta gracia. Que así sea.